Sesión de comisión en vivo por las pantallas de nuestro canal. Gracias, señor general, por estar acá. Y acompañado por la general Berta Robles Fernández. Mucho gusto, general, por tenerla acá también. De la Policía de Investigaciones, el prefecto de Justicia de la Dotación Jefatura Jurídica, señor Francisco Velilla Godoy. Muy bienvenido también. Yo les quiero dar la bienvenida a todos, a la senadora Carmen Gloria Aranea, que está acá. Y vamos a iniciar la sesión, a escuchar sus exposiciones sobre el proyecto de ley que nos convoca y también señalar que esta sesión es transmitida directamente por TV Senado, así es que cada intervención les pedimos que ya los hemos saludado, se refieran con su nombre y su cargo para el tema de la transmisión. Muy bien, entonces vamos a dar la palabra a nuestros invitados, al señor general director, don Mario Rosas. Le entregamos la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio saludo a la senadora Aravena, a la ministra Isabel Pla y al representante de la Oficina de Investigaciones y a todos los asistentes a esta mesa junto con la magistrada que nos acompaña. Soy el general director Mario Alberto Rosas Córdoba y el motivo de mi presencia es para dar una muestra de compromiso de Carabineros de Chile a esta temática tan importante para nosotros como institución. Y en esta ocasión me acompaña la jefa de la Zona Prevención y Protección de la Familia, la general Berta Robles Fernández. Si usted me autoriza, presidenta, ella va a hacer una pequeña exposición sobre nuestra opinión y apoyo a lo que se está trabajando en esta comisión. Tiene la palabra, señora general. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Soy la general Berta Robles, jefe de la Zona de Prevención y Protección de la Familia. Con respecto al proyecto de ley que se nos pidió que expusiéramos hoy día la opinión de Carabineros de Chile, quiero hacer presente algunos alcances de introducción con respecto al proyecto. En cuanto a Carabineros de Chile, el proyecto de ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, para Carabineros reviste una considerable importancia, ya que a nosotros nos significa reafirmar primero todo lo que es la normativa interna de Carabineros de Chile respecto al tema de perspectiva de género, protección a la mujer y además también seguir adecuando los procedimientos policiales con los que se interactúa día a día con la población y en este caso con los grupos vulnerables que están considerados en este proyecto de ley. Bueno, considerando la definición de violencia contra las mujeres que está incluido en este proyecto, como institución hemos querido destacar que si bien es cierto, el nombre del proyecto de ley habla de la violencia contra las mujeres, pero nos hemos dado cuenta y hemos percibido que es más amplia, porque después cuando empieza a bajar todas las definiciones, nos deja en evidencia que no solamente es para proteger a las mujeres, sino que a todo el grupo vulnerable, porque habla de adultos mayores, habla de niños, niñas, adolescentes, habla de personas que tienen diferentes capacidades y también habla de la situación de pertenencia de etnias, de religión y también considera en estos casos a los inmigrantes. Para nosotros, Carabineros de Chile, podemos definir que esta ley tiene un doble objetivo, porque en primer lugar busca mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas en el contexto de violencia intrafamiliar y también ahora, como es más amplio, en la perspectiva de género. Estamos muy claros al leer el proyecto que este proyecto de ley, una de las grandes características que pudimos visibilizar es que cumple con los estándares mínimos exigidos en la normativa de derechos humanos internacional y que Chile lo ha acogido. ¿Qué significa para cumplir
lo que establece este proyecto de ley es refuerza el trabajo interinstitucional y que podemos decir que como institución, por los lineamientos de nuestro general director aquí presente, estamos trabajando y convocando y asistiendo además a todas las reuniones de coordinación interinstitucional para poder mejorar cada día lo que no estamos haciendo bien, mejorarlo, y lo que estamos haciendo bien, mantenerlo ahí y acogerlo como una buena práctica y poder replicarlo. En este contexto, Carabineros participa en el Plan Nacional de Acción en la Violencia contra las Mujeres, la Red de Atención a Víctimas, el Circuito Intersectorial, la Mesa Intersectorial de Trabajo Sexual y Derechos Humanos y la Mesa Ministerial del Género, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. O sea, estamos presentes en todas estas mesas que han sido convocadas. Además, ahora convocamos a la primera mesa convocada por Carabineros de Chile, siendo nosotros parte, y tuvimos la participación del Ministerio de la Mujer y los otros servicios que también trabajan para que como Carabineros podamos ser un gran aporte con respecto a lo que exige esta ley. Bueno, no me voy a detener en explicar el objeto de la ley que establece el proyecto, pero sí queremos hacer presente cuáles son las implicancias para Carabineros, y de estas implicancias me enorgullece decir que sí estamos activamente participando como institución. Establece el artículo 5 como los deberes de los órganos del Estado desarrollar políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones. Aquí yo puedo decir que Carabineros tiene establecido un sinnúmero de normativa interna, además de instrucciones, para que el trabajo y la forma de proceder de nuestro personal sea de conformidad a lo que establece las leyes que están vigentes, y además también considera la adaptación a lo que dispone este proyecto de ley. Con respecto a los deberes particulares del Estado, donde habla que hay que incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias, puedo demostrar que desde el año 1996 Carabineros de Chile creó la zona de protección de la familia antiguamente, hoy en día zona de prevención y protección de la familia, donde se trabaja a través de sus departamentos y de una prefectura operativa con respecto a la atención especializada y diferenciada para las mujeres víctimas de delitos, y también considera al grupo de las víctimas vulnerables que ya hablé en primera instancia. De conformidad al proyecto de ley, además, Carabineros está trabajando, y aprovechamos que está este proyecto y que ya está en una primera instancia de aprobación, que también vamos a adecuar la normativa interna y en la forma que opera la zona de prevención y protección de la familia, porque todo va a estar más enfocado en perspectiva de género. Es tanto así que hoy en día estamos trabajando como institución en un proyecto para que incluso el nombre de nuestra zona de prevención y de protección de la familia sea un nombre que abarque incluso la perspectiva de género, que es el enfoque general que se le está dando hoy en día. Con respecto a las medidas de prevención, Carabineros constantemente realiza campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres. Bueno, ahí hay algunas imágenes donde demuestra que se hacen operativos cívicos, hacemos trabajo con juntas de vecinos, concurrimos a municipalidades donde se nos requiera, y además cuando hay estudios, con los estudios estadísticos vemos donde hay lugares con mayor incidencia de violencia contra las mujeres, también nos organizamos y hacemos los operativos cívicos con campañas de sensibilización, con campañas de prevención. Y este trabajo no es solamente externo, no solamente para dar a conocer a la población que tenemos personal especializado que está en condiciones de trabajar y atender a estas víctimas vulnerables, sino que también sensibilización interna para que
personal de Carabineros tenga la capacidad de que esa primera acogida, que es la más importante, pueda ser en forma lo que espera la víctima, que tener una acogida, que la escuchen, que sea una acogida rápida, que se le pueda dar, no podemos decir solución a sus problemas, pero sí orientar a cómo pueden tener la derivación y a dónde pueden concurrir para que tengan una acogida completa. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y o que generen violencia en su contra. Aquí Carabineros de Chile como institución ya está trabajando, y no ahora, sino que ya desde el año pasado está considerado en todos sus planes de estudio lo que es el trabajo de las víctimas vulnerables, incluido aquí el tema de la mujer, y a contar de este año también se considera la perspectiva de género como un tema puntual en toda la capacitación del personal, ya sea la formación inicial de las personas que se están preparando para servir como carabineros y para los que ya están en servicio activo, también es un perfeccionamiento o una capacitación en servicio para que estén al día con las nuevas normativas y la nueva forma de proceder en el día a día en el tema de perspectiva de género y atención de víctimas vulnerables. Aquí hay 3 artículos que destacamos. El deber de protección en el ámbito de la seguridad nos dice que Carabineros de Chile deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de mujeres víctimas de violencia conforme a lo dispuesto en normativa del Código de Procedimiento Penal y otros. Carabineros constantemente y en su día a día tiene el compromiso de dar cumplimiento a la ley y se mantiene. O sea, Carabineros va a hacer todo lo que esté al alcance para dar cumplimiento a las medidas cautelares. Me voy a adelantar al final hay una pequeña lámina, pero les voy a anticipar que de 10 medidas cautelares por VIF, Carabineros a lo menos tiene 2 detenidos por desacato. Con respecto a la prevención de la victimización secundaria, habla que los funcionarios carabineros procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas con el objeto de prevenir su victimización secundaria. Con respecto a esto, puedo contar que ya Carabineros tiene implementadas 60 salas de familia, tal como lo muestran las fotografías. Bueno, ahí está un poco pequeño, pero las fotos del antes que están a su izquierda eran simplemente un cuarto con escritorio donde se recibían a estas víctimas vulnerables, y ahora las salas de familia tienen todo el equipamiento necesario para que la acogida le dé seguridad a la víctima. El personal que les atiende es personal que está debidamente capacitado y aparte de ser capacitado, fue debidamente seleccionado para cumplir este rol de atender a las víctimas vulnerables, para que tuviese una atención empática, para que tuviese una atención que le diera contención y además que tuviese la capacidad de poder orientar y entregar a esta víctima las herramientas para seguir avanzando en el proceso por el que se estaba acercando por el solo hecho de hacer la denuncia. Y además, con respecto al acceso a la información, obliga a que Carabineros de Chile deberá informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas. Aparte de tener el fono Familia 149, que puede recibir y recibe cualquier denuncia, sobre todo cuando hay un quebrantamiento, una medida cautelar, este teléfono está disponible para las víctimas. Y cada vez que una víctima hace una denuncia en una unidad de Carabineros, se le entrega la información de todas las redes de apoyo que existen y que están para su atención, ya sea con el Servicio Nacional de la Mujer u otras organizaciones que también prestan colaboración para la acogida de las víctimas. Y entregar información acerca de vías para denunciar el incumplimiento de las medidas cautelares es lo mismo con respecto al acceso a la información al artículo 22, donde se le
pone a disposición y está a disposición de ellas el teléfono 149 y se le entrega información de otros teléfonos como Fonodenuncia del Ministerio de la Mujer e Equidad de Género. Ahí hay una breve lámina donde muestra las 60 salas de familia que ya tiene implementadas Carabineros. Siempre me preguntan en la región metropolitana cuánto hay. En la región metropolitana tenemos 15 salas de familia, y en las unidades que no hay salas de familia también hay oficinas de violencia intrafamiliar, que tienen también personal capacitado, lo único que no tienen las características de infraestructura y de mobiliario que tienen las salas de familia para recibir a todas las víctimas. Pero sí tiene personal capacitado y que ha estado preparado y se le han hecho clases con respecto a perspectiva de género, primera acogida, contención, formas de derivación y otros temas. Bueno, en esta lámina, que es muy breve, es la magnitud de la violencia de género en Chile, considerando que esta ley también no solamente está enfocada a mujeres, sino que al grupo vulnerable. Quisimos presentar la cantidad de afectados que tuvimos como niñas y adolescentes durante el año 2017 y el 2018 en temas de vulneración. Y durante el 2017 tuvimos 107.348 en total. Ahí van afectados y infractores de ley. Pero de esos 74.195 niños fueron vulnerados en su derecho en situación de riesgo, víctimas de maltrato u otros. La segunda lámina es la violencia intrafamiliar en Chile, según los antecedentes y los datos que tiene Carabineros de Chile, donde podemos demostrar que la cantidad de denuncias, el año 2018 tuvimos 82.307 denuncias y tuvimos como institución 24.300 detenidos por violencia intrafamiliar. Y al lado está la especificación de cuántas eran BIF psicológicas que recibió Carabineros y cuánto eran BIF físicas. Y en la última lámina de arriba, bueno, también tenemos el caso de los delitos sexuales. Carabineros de Chile tiene una unidad especializada en investigación de delitos sexuales y también de orientación a las víctimas, que es la 35 Comisaría acá en Santiago. Y el caso más complejo para nosotros, que es lo que todos no queremos llegar, que es al femicidio. Durante el año 2018 tuvimos 41 femicidios consumados, según los registros de Carabineros, y tuvimos 116 femicidios frustrados. El artículo 5 del proyecto de ley habla de recibir protección cuando se encuentra amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal. Habla de las medidas cautelares. Carabineros como institución, tal como lo establece la Constitución Política del Estado, está para dar garantía al derecho, y está el compromiso de nuestro general directorio y nuestra institución que con los medios disponibles, tanto personal y logístico, se va a trabajar y seguiremos trabajando en dar cumplimiento a las medidas cautelares que nos impongan o que nos ordenen los tribunales, ya sean tanto de familia como el Ministerio Público. Y esto es solamente una lámina final, pero para ilustrar qué significa para Carabineros de Chile los tiempos destinados al cumplimiento de medidas cautelares y de protección. Carabineros durante el año 2018 tuvo 14.477.502 procedimientos, un promedio mensual de 1.188 procedimientos, un promedio diario de 39.600 y un promedio por minuto de 28 procedimientos por minuto. Como institución estimamos que un medio de vigilancia, o sea, para nosotros 2 carabineros y un vehículo, se demora 58,7 minutos para el cumplimiento de una medida cautelar o de protección originadas solo por violencia intrafamiliar. Para el cumplimiento del total de las medidas cautelares llevadas a cabo durante el 2018,
que fueron 155.837, se necesitaron más de 19.480 carabineros por turnos de 8 horas, exclusivo para el cumplimiento de estas medidas, y más de 152.461 horas del movimiento del vehículo. De las 155.837 medidas cautelares, 28.326 correspondieron por violencia intrafamiliar, lo que implica un 22.3% del total de medidas cautelares que recibe Carabineros para dar cumplimiento. Del total de medidas cautelares en violencia intrafamiliar durante el año 2017, el 16% era detenido por desacato, mientras que para el año 2018 los detenidos por este mismo hecho alcanzó el 18%, lo que implica que para ambos años de 58.331 medidas cautelares en BIF se detiene por desacato al 17%, y el cuadro final que por cada 10 medidas cautelares en BIF hay 2 detenidos en promedio por desacato. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas Presidenta, gracias, si me permite, general Berta Robles. Sí, para señor finalizar, director general. reiterar nuestro compromiso como institución de afrontar estos temas, y tal como decía la general Robles, ya estamos en estudio readecuar la zona de protección, cambiándole el nombre, potenciándola, y sobre todo que quienes trabajen ahí sean especialistas, o sea, profesionalizar o especializar la prevención y el control de este tipo de situaciones, Presidente. Es lo que tengo que decir. Muchas gracias. General director, señor Rosas. Vamos a entregar la palabra entonces ahora a quien viene en representación de la PDI, el prefecto de Justicia de la Dotación, Jefatura Jurídica, señor Francisco Velilla Godoy. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Lo primero es, con la venia de la Presidencia, antes de todo agradecer a nombre del Director General de la PDI la presente invitación para opinar acerca de este proyecto de ley que nos convoca y al mismo tiempo transmitirle sus excusas por no haber podido participar personalmente de esta iniciativa. Quisiera hacer un poco de historia porque la PDI ha sido líder en Latinoamérica en equidad y trato igualitario. La equidad de género se inserta en los procesos de nuestra institución como una temática de Estado que trasciende gobiernos y que responde a su vez a exigencias internacionales y compromisos que Chile ha suscrito en este campo, como la Resolución 1325 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, siendo líder en Latinoamérica. La Policía de Investigación de Chile ha sido pionera en la incorporación de las mujeres a las labores policiales, puesto que su ingreso data incluso antes de su origen. Es así que en el año 1896 se crea la sección Seguridad Valparaíso, donde ingresaron las 3 primeras agentes, generando un incremento progresivo de las mismas en la fuerza laboral activa, mientras que la incorporación en Carabineros y en el Ejército se remonta en el año 1962 y 1974 respectivamente, si no estoy equivocado en la información. Y de forma muy posterior, en el año 2000, se incorporaron oficiales femeninos a la Escuela de Aviación y en el año 2003 a la Armada. En este sentido, la PDI cuenta con sus propios hitos en esta materia, pues se trata de una instancia pionera en la incorporación de mujeres a sus filas en labores policiales. Actualmente contamos con detectives, peritos, profesionales, técnicas, asistentes policiales y administrativas que marcan la presencia a nivel nacional, representando el 33% de la dotación con presencia en todas las áreas de servicio de la institución. De hecho, la ocupación en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública representa menos del 10%, mientras que en la PDI el personal se compone de miles de mujeres desempeñando labores operativas acercándose al 30% de oficiales que poseen las mismas responsabilidades, oportunidades y posibilidades de hacer carrera que los varones, así como una remuneración equivalente. Lo anterior se logra mediante la promulgación el año 1998 de la Ley 19.586 que modificó las plantas de la policía, fusionando los escalafones de oficiales policiales, hasta entonces masculino y femenino. Se igualaron las oportunidades de hombres y mujeres en la proyección de la carrera policial, pues les permitió alcanzar grados superiores, incluyendo la posibilidad de ser director general de la PDI. En cuanto a la incorporación de temáticas de género, el 11 de junio del año 2008 se crea la Comisión Técnica de Género encargada de la ejecución de los compromisos adquiridos por la PDI con el Ministerio de Defensa en ese entonces, para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se han realizado acciones orientadas a socializar los alcances y la importancia de incorporar la perspectiva de género en la gestión interna de la organización y en el desempeño operativo.
En este sentido, la política de las Fuerzas Armadas y de Orden que propuso el Ministerio de Defensa Nacional consideró la igualdad de oportunidades, la participación integrada, equidad y mérito, entre otros temas, indicadores que permiten contar con los mejores recursos humanos en dichas fuerzas, independientes de consideraciones de género. La PDI ha impulsado los mismos ejes, propiciando igualdad de oportunidades a lo largo de la carrera policial, desde reclutamiento, remuneraciones, hasta ascensos, entre otros. Desde el año 2012, la institución se integra a la mesa de género del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se encuentra conformada por representantes de cada una de las subsecretarías: Prevención del Delito, Desarrollo Regional y Administrativo y del Interior, las policías, Carabineros y PDI, servicios autónomos, ONEMI y Senda, además del Departamento de Extranjería y Migración. Ya en el Plan Minerva II, propio de la PDI, en vista de la necesidad de implementar el enfoque de género en la gestión de recursos humanos, se incluyó el año 2014 el programa Equidad de Género en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las personas dentro de la PDI, reduciendo la discriminación contra el personal femenino en todos los ámbitos del quehacer policial. Así, la Jefatura del Personal ha incorporado en su quehacer la temática de género en vinculación con el Ministerio de Defensa y luego con el Ministerio del Interior, a partir del cambio de dependencia institucional, de manera que el programa de género tiene el siguiente objetivo: alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, otorgando las condiciones que garanticen las mismas posibilidades de acceso, promoviendo ambientes inclusivos y respetuosos, donde prime el buen trato entre las personas, propendiendo a la implementación de las políticas públicas dictadas en la materia. En el ámbito externo, la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia, la GENAFAM, a través de su sección Información, Planificación y Control, viene trabajando desde el año 2013 en el proyecto Colombia, Chile y El Salvador, un nuevo paso en la implementación de políticas contra la violencia con actores policiales Mujeres Más Seguras, financiado por ONU Mujeres y ejecutado por la Corporación Sur, organización no gubernamental integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, en alianza con la PDI. La finalidad es sensibilizar al personal de las brigadas investigadoras de delitos sexuales y menores y de investigación criminal a nivel nacional sobre las distintas caras de la violencia hacia la población femenina, y así establecer protocolos de atención que consideren sus realidades en distintas zonas del país, considerando y respetando sus derechos. Los servicios policiales deben ir hacia el mejoramiento continuo en beneficio de las mujeres y la sensibilización y formación de las instituciones policiales en equidad e igualdad de género. Asimismo, en el tratamiento de la violencia y de la situación de las víctimas, aspectos ineludibles en materia de agenda de seguridad ciudadana como medio para transformar conductas y prácticas policiales. La PDI tiene un compromiso histórico con la equidad de género. 3 mujeres detectives fueron invitadas a la presentación de la Agenda Mujer del Gobierno, actividad realizada el 23 de mayo del año recién pasado, donde el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de acciones que buscan promover la equidad de género en los diversos ámbitos de la sociedad. Entre las 12 medidas anunciadas, algunas se dirigen específicamente al área de servicios en que está inserta la PDI, como la que indica que los Ministerios de la Mujer y Equidad de Género, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y de Defensa desarrollarán un plan de derechos humanos que establezca entre sus ejes la no discriminación contra la mujer en las fuerzas de orden y seguridad y defensa nacional. Sin embargo, todo el conjunto de medidas involucra también a la Policía Civil, ya sea en el ejercicio profesional de las funciones que le otorga la ley como en su recurso humano. Este último ámbito de acción, el fortalecimiento del capital humano, es uno de los ejes de desarrollo priorizados por la institución y cuyos resultados están siendo valorados tanto por su personal como por las autoridades del área. Como se difundió en la prensa, la subcomisaria de la Brigada de Investigación Criminal de Alto Hospicio de la Policía de Investigaciones, María Paz Aguilera, obtuvo el primer lugar en Mujeres que Dejan Huella 2019, iniciativa impulsada por un conocido centro comercial de Santiago y Comunidad Mujer, que busca destacar y visibilizar a una nueva generación de mujeres pioneras que desde sus proyectos y talentos desafían las barreras de género e inspiran a las nuevas generaciones. En el mes de diciembre del año recién pasado se desarrolló el primer taller de habilidades normativas y directivas 2018, en que un total de 26 mujeres detectives de todo Chile participaron en el mencionado seminario de capacitación y perfeccionamiento, donde obtuvieron herramientas de liderazgo, el conocimiento y las habilidades que les permitirán que en el futuro integren el alto mando de la Policía de Investigaciones de Chile. Este curso se va a repetir durante el presente año. De hecho, la PDI se encargó de que cerca del 50% de los aspirantes que ingresaron este año 2019 a su escuela de formación fueran mujeres. Por último, siguiendo la iniciativa de la Universidad de Chile, que desde el año 2008 otorga sus títulos académicos considerando la variable de género,
y posteriormente al año siguiente lo propio hizo la Corte Suprema respecto del título profesional de abogado, reconociendo que el Código Orgánico de Tribunales contempla solo el título de abogado de género masculino, haciendo prevalecer a su respecto el principio de igualdad ante la ley y citando como fundamento del acuerdo de ese Tribunal Superior el artículo 19, número 2, inciso primero de la Carta Política, resolviendo, como ya se dijo, incorporar la variable del género abogada a los títulos que otorga ese máximo tribunal. Se ha dispuesto por el director general de esta entidad policial la creación de una comisión con participación de personal de diversas reparticiones institucionales que efectúen un diagnóstico de la realidad actual y realicen propuestas orientadas a incorporar la variable de género en las distintas situaciones del quehacer de esta entidad policial, como por ejemplo las denominaciones de grados policiales. Por ejemplo, inspectora, subcomisaria, subprefecta, etc. En cuanto a la prevención e investigación de delitos de violencia contra la mujer, en este sentido, la PDI ha aportado policialmente en la investigación de delitos vinculados y en la prevención de ellos entre la ciudadanía, como por ejemplo la operación Spartacus 3, en coordinación con Policía Internacional y 36 países, en que se logra la identificación de víctimas y organizaciones criminales dedicadas al delito de trata de personas. Durante los meses de enero y agosto se desarrollaron 3 operaciones logrando el rescate de 5 personas por la Brigada de Trata de Personas. El desarrollo de campaña comunicacional en conjunto con el CERNAM, de prevención del femicidio, con difusión de contenidos a lo largo del país y a través de los medios de comunicación, y en terreno con charlas preventivas y puntos de atención en espacios comunitarios. Campaña para adolescentes en prevención de delitos sexuales y violencia en el pololeo, Departamento de Acción Comunitaria. Atención reparatoria a víctimas de agresiones sexuales y programa de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por el Centro de Atención de Víctimas de Abusos Sexuales y Violentos, el CABAS. Charlas de prevención, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, BIF, violencia de género, etcétera, a través de la BRISECME y las distintas brigadas de regiones. Hay un decálogo de los derechos de las mujeres en los procesos judiciales de violencia de género. En sintonía con los lineamientos de la Mesa Institucional de Equidad de Género, la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción Efectiva del Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018, confeccionó un decálogo que concentra 10 derechos fundamentales de las mujeres que viven o han vivido algún tipo de violencia. El decálogo establece el derecho a vivir una vida libre de violencia, a tener un trato digno y no discriminatorio, a solicitar medidas cautelares y de protección, a ser consideradas en las salidas alternativas, a rechazar procesos de mediación con quienes las han violentado, así como también el derecho de las familias de las víctimas de femicidio a solicitar indemnización por parte de quien asesinó a sus madres, hijas y hermanas, entre otros derechos que quedan establecidos. Este documento, distribuido a nivel nacional, es exhibido en todos los recintos de guardia. Quisiera mencionar el compromiso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para trabajar por una cultura laboral sin discriminación ni violencia, Mesa Ministerial de Género, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que con fecha 8 de marzo del 2017, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se compromete a trabajar por una cultura laboral que favorezca la igualdad de oportunidades entre funcionarias y funcionarios, y conforme a ello realizará esfuerzos para abordar discriminaciones y violencia que atenten contra la equidad de género, como es el caso del acoso sexual. Observaciones al proyecto de ley. Como ya se dijo, el objeto es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en un sentido amplio, y el concepto de la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales, que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos. Hay unos deberes de los órganos del Estado, lo dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y hay unos deberes particulares del Estado. Involucra al Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones y la Corporación de Asistencia Judicial, que deben considerar dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas. Quisiera destacar los deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros y la policía deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia,
actuando dentro de sus respectivas competencias conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, artículos 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y 4 y 5 de la Ley Orgánica de la PDI. La Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público, Gendarmería y los tribunales con competencia en lo criminal deberán proveer todas las condiciones necesarias para que las mujeres víctimas de violencia puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las medidas o diligencias decretadas en su beneficio y el de sus hijos, y recibir la protección que resulte procedente según corresponda. El cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse con riguroso respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas o de quienes comparezcan en su nombre. También destaco las primeras diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones, Carabineros deben proceder sin previa orden conforme lo dispone el artículo 83 del Código Procesal Penal y la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda inmediata y directa a la víctima y detener cuando proceda a quien haya cometido la agresión conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 83 de dicha ley. Además, se debe trasladar a la mujer al servicio de salud cuando sea procedente, entregarle información completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos, y en el caso de haber denuncia, registrar esto de forma completa en los términos expresados por la denunciante y evitando cualquier cuestionamiento de su relato. En cuanto al acceso a la justicia, hay principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria. La proactividad en la investigación penal, bueno, que quienes dirigen una investigación penal procurarán actuar con la debida diligencia durante la investigación. En cuanto a la prevención de la victimización secundaria, los funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de prevenir su victimización secundaria. Y por último, respecto al acceso a la información, quienes dirigen una investigación penal, así como los jueces y los funcionarios encargados del Poder Judicial, deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran acerca del estado de los procesos judiciales, en que sean parte o intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como asimismo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, deberá informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles para ellas según corresponda a cada institución. No nos queda más, Presidente, que celebrar este tipo de propuestas como la que en esta oportunidad nos convoca, comprometiendo una vez más a nuestra institución en todas las iniciativas que tengan por objeto lograr la plena igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre hombres y mujeres, lo que constituye para nosotros un imperativo ético que genera un compromiso para ser asumido por todos los actores de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, prefecto señor Velilla. Y ofrezco la palabra a las colegas, a la señora ministra, si tiene alguna reacción. Sí, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, agradecer las exposiciones de dos instituciones que son elementales para el trabajo que hacemos en el Ministerio y para lo que hice en relación con este proyecto de ley. Quisiera pedir la autorización, presidenta, para que la magistrada Francisca Zapata pudiera hacer algunas preguntas respecto de las exposiciones de ambas instituciones. Muy bien, tiene la palabra señora Zapata. La experiencia que me ha proporcionado ejercer como juez de garantía desde ya, yo diría, casi 20 años a esta altura, ¿no? Y desde la muy particular experiencia de haberme preocupado directamente de este tema de forma muy especial en el día a día, ¿no? De el ejercicio tanto como juez presidente y también como juez de audiencia. La pregunta que me surge constantemente es, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿No? Porque todos estamos haciendo algo mal. Porque estamos aproximándonos a estas causas, diría yo, en términos equivocados. Creo que, en general, vendría bien hacer un ejercicio de autocrítica en tanto operadores, una autocrítica seria, porque es fácil hablar de los avances que podemos estar desarrollando, ¿cierto?, de los éxitos, pero no es lo que nos va a llevar a mejorar en definitiva en el tratamiento de estos casos. Creo que la pregunta real que cabe es ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y yo he escuchado un poco de eso en esta exposición.
creo que no es el momento para que yo diga qué estamos haciendo mal los jueces, y tengo una aproximación bastante crítica en torno a eso y encantada puedo hablar de eso en otro momento, pero me gustaría saber de las exposiciones que he escuchado. A mí me ha faltado un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que la policía está haciendo mal hoy día y cuál es la visión en torno a cómo mejorar derechamente aquello? Muy bien. Yo agregaría a la consulta la dotación de recursos que tienen las policías para abordar todas estas tareas, porque creo que también ahí hay un tema principalísimo, que todas las leyes que nosotros, o la gran mayoría que hemos aprobado en el Parlamento, van con esmirriados recursos, lo que, por cierto, habla de que desde el Estado no le estamos dando la gran importancia que tiene la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces también ustedes, además de la consulta de la señora Zapata, poder saber qué le falta, porque también las leyes vienen con una serie de cargas hacia ustedes, hacia la policía. Entonces es agregar esa consulta. No sé si alguna colega... Sí, yo, junto por su intermedio, Presidenta, agradecer las exposiciones. Yo creo que este es el mejor espacio para que, y probablemente no va a ser el único, tendremos oportunidad de escucharlos de nuevo, en torno primero a una primera etapa que es qué están haciendo, que hoy día lo escribieron principalmente Carabineros con bastante detalle. Asombra la cantidad de tiempo que ustedes dedican al tema de medidas cautelares, porque eso no es solo un tiempo, o sea, hay una situación, digamos, compleja a nivel país de violencia y por lo tanto ustedes dedican prácticamente casi un 25% solo a esto. Pero yo también creo, señora Presidenta, que quizás no en esta ocasión, habrá otra, vuelvo a repetir, que nos indique desde el punto de vista de la acción en concreto, ustedes pudieran pensar en que hay que hacer mejoras, porque justamente este proyecto de ley que tiene una estructura, hoy día vamos a dedicar tiempo a profundizarlo para que en la ley queden ciertas normativas y facultades para las policías ambas que permitan que justamente lo que nos está planteando la jueza hoy día sea algo, la magistrada, algo que sea más efectivo. O sea, todo es perfectible, pero claramente, por lo menos los delitos, digamos, de connotación sexual no han disminuido, han aumentado, y yo diría que no es significativa estadísticamente que hayamos tenido 3 femicidios menos, porque este año lamentablemente hemos tenido bastante. Mi región, yo creo que ostenta, y lo estoy averiguando, uno de los mayores indicadores en la Araucanía de violencia. Entonces yo la invitación sería, independiente de lo que ustedes van a responder ahora, que creo que hace falta un análisis, que es una oportunidad para las policías también, el qué cosas hay que mejorar a nivel de ley y que pueda ser incorporado en este proyecto, porque claramente hay algo que mejorar. Ahora, hay cosas que no dependen de ustedes, evidentemente, pero en lo que a ustedes corresponda, esta es la mejor oportunidad que tienen ambas policías para poder indicarnos dónde va el camino para hacer una mejora en una de las, digamos, una de las mayores catástrofes que tiene la sociedad chilena hoy día, que es la violencia y principalmente de género. Eso, señora Presidenta. Gracias, senadora Aravena. La señora ministra me ha pedido la palabra y después Sí, la señora Provost. muchas gracias, Presidenta. Primero quisiera, por su intermedio, reconocer la presencia del general Rosas en esta mesa. Es muy importante que la máxima autoridad de la institución participe de esta discusión, porque eso es una señal de modernidad de Carabineros desde la perspectiva de nosotros, en el sentido que está asumiendo que este es un delito de la mayor gravedad que requiere, ¿verdad?, la presencia y el compromiso de su máxima autoridad. Eso me parece importante destacarlo. Segundo lugar, quisiera hacer un par de preguntas, Presidenta, por su intermedio. Primero, la evaluación de ambas instituciones, tanto de la PDI como de Carabineros, respecto a la pauta de riesgo que se aplica hoy en los procedimientos. Entendemos, nos ha llegado información respecto a la dificultad de cargar los resultados de esa pauta de riesgo en el sistema, en el software, lo que es muy importante porque es información que idealmente tiene que estar en línea, y eso contribuye, ¿verdad?, a la protección de la víctima y también a la información que necesita todo el sistema. Y la segunda pregunta tiene que ver con un compromiso que tiene el Ejecutivo para ingresar indicaciones que son de exclusiva facultad del Ejecutivo, con el propósito de incorporar en la malla curricular formación continua y permanente
en la formación de base, tanto de la oficialidad como de los suboficiales de ambas instituciones, y además no solamente de formación con perspectiva de género, sino también formación muy especializada en los procedimientos para este tipo de casos de delito. Y finalmente que nosotros en la experiencia que hemos tenido nos damos cuenta que hay un paso que dar entre la promulgación de una ley, que hay leyes de violencia, pero por supuesto está la perfección entre la distancia entre la promulgación de una ley y la cultura organizacional de las instituciones que aplican esas leyes. Y creo que ahí también tenemos nosotros que como país hacer un análisis y apurarnos en el sentido de que tal vez en las instituciones que asumen estos temas no los consideran prioritarios o con el sentido de urgencia que la realidad nos indica que requieren, sino que siguen tal vez considerándolos como asuntos entre dos personas, asuntos entre privados. Y eso es un punto central con el propósito de asumir que la violencia de género existe, que es gravísima y que arriesga la integridad y la vida de las personas. Nada más que eso, señora presidenta. Gracias, ministra. La senadora Proboste tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar al general, a la generala y también al representante de la Policía de Investigaciones, a la ministra, por supuesto. Este es un proyecto muy esperado, no solo por las mujeres, sino por todos aquellos que creemos en que nuestro país se tiene que jugar con otros valores, se tiene que mover con otros valores. Yo quisiera hacer consultas bien puntuales. Primero, ¿cuál es el criterio para la instalación de las unidades con implementación de las salas de familia? Y lo pregunto porque al revisar la información claramente no hay un correlato que tenga que ver con densidad poblacional, porque vemos que regiones muy similares a la región de Atacama que represento, desde el punto de vista poblacional, como lo es la región de Magallanes, hay una diferencia muy significativa. Mientras la región tiene solo una sala de familia, al igual que la región de Coquimbo, Magallanes tiene 3 y Arica tiene 2 en la misma ciudad. Entonces me gustaría saber cuál es el criterio para que se pueda contar con salas de familia. Esa es mi primera consulta. Y porque además uno revisando la estadística regional, tampoco se genera un correlato porque lamentablemente en el caso de Atacama hemos tenido femicidios en otras provincias en donde no hay sala como la que se señala en esta información. Segunda pregunta, a Carabineros y también al Ejecutivo, porque la generala en su presentación hizo un énfasis que a lo mejor fue solo un énfasis gestual, ahí yo lo estoy interpretando, pero cuando ella señala de los femicidios consumados, ella resaltó 41 según la estadística de Carabineros. Entonces me gustaría preguntarle al Ejecutivo ¿quién consolida esa estadística? Y si la estadística de Carabineros coincide con la estadística que tiene la Policía de Investigaciones y coincide finalmente con la lamentable realidad en nuestro país. Uno de los comentarios que nos hacía el profesor de la Universidad de Chile respecto de este proyecto en la sesión pasada era muy concreto respecto de cómo pasamos de frases que pueden parecer muy importantes en la práctica a acciones concretas. Entonces yo quisiera preguntarle al general director cuál es la acción concreta, por su intermedio, presidenta, cuando dice Carabineros de Chile deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección a las víctimas. ¿Cuáles son esas medidas concretas, general? Respecto de la prevención a la victimización, los funcionarios de Carabineros procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas. ¿Cómo? ¿Cómo van a procurar proveer este mayor resguardo a las víctimas? Y se lo pregunto porque lamentablemente en 2 de los casos de femicidio del año 2019,
tanto de la vecina de El Salvador, en la región de Atacama, como también de la vecina en la región de Valparaíso. Ellas habían hecho todo lo correcto. Habían hecho las denuncias, tenían medidas de resguardo, medidas cautelares, pero allí no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la debida protección, ni tampoco se procuró proveer el mayor resguardo a las víctimas. Y por último, también por su intermedio, Presidenta, para el general director, señala en el acceso a la información, Carabineros de Chile deberá informar sobre los servicios y mecanismos de apoyo. ¿Cuáles son esos servicios? Y esos servicios se prestan de la misma forma independientemente del territorio en donde la víctima viva. Eso. Gracias, senadora Proboste. Ofrezco la palabra al senador Fonver. Gracias, presidente. Agradecerle al general director de que nos acompañe hoy. Eso muestra la preocupación de la institución por estas temáticas. Agradecerle a la generala también, al representante de la Policía de Investigaciones. Y yo quisiera poner el énfasis en los desafíos. Cuando nosotros estamos hablando de violencia contra las mujeres, creo que tenemos un tremendo desafío y nosotros eso lo notamos cuando estamos en terreno. A mí me gustaría, quizás desde una perspectiva un poco más práctica, ver cómo se produce el proceso completo de cuando se produce la denuncia de violencia intrafamiliar, porque lo que nosotros vemos en terreno, no sé, quizás las colegas lo comparten, es que muchas veces las mujeres no denuncian porque tienen miedo. O sea, se produce un tema de miedo y en ese sentido me gustaría saber de ambas policías cómo se hace el proceso del seguimiento de las cautelares. Porque evidentemente tenemos ahí un desafío, porque tenemos situaciones de violencia, o sea, de femicidios de personas que denunciaron. Entonces, si eso pasa, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. Y ahí la pregunta es, y tenemos ahora la oportunidad, entonces a mí me gustaría un poco ponerlo al revés, no de decir solamente que el proyecto está súper bien, sino que qué herramientas más necesitan para poder hacernos cargo de una realidad que claro, uno puede ver en los números y se ve que bajó un 6,8% el femicidio consumado, pero son 40 mujeres, ¿ya? Y cuando uno mira el número, la baja que tenemos de 44 a 41, entonces tampoco no es que, claro, en el porcentaje se ve como impresionante, pero la verdad es que en el número es muy poco, especialmente cuando vemos lo que está sucediendo durante el año 2018. Y luego tenemos el femicidio frustrado que no muestra una baja, sino que un aumento. Entonces, y lo que uno recoge es que hay algo con las medidas cautelares que de alguna manera no está funcionando. Entonces, me gustaría más bien preguntarles ¿qué nos falta? ¿Qué herramientas nos faltan? ¿Qué recogen ustedes de la práctica que tenemos que mejorar? ¿Qué herramientas nosotros legislativamente les podemos dar para que esto funcione mejor? ¿Hay algún tema de coordinación entre las policías, la justicia que no estemos haciendo bien? Una de las peticiones respecto a invitarlo, desde mi perspectiva, es también de que hay otros tipos de violencia. Por ejemplo, el tema de la violencia en las redes, que de alguna manera nosotros no estamos legislativamente quizás recogiendo bien. Todo lo que pasó con este tema de Nido, que hubo una denuncia, que eso no encendió las alarmas, porque en el fondo eran imágenes tomadas con consentimiento. ¿Qué nos falta ahí para que las alarmas se enciendan antes y para poder tomar acción antes? Las policías también. En el fondo mi pregunta va hacia ¿qué nos hace? Creo que en este tema no podemos ser
condescendientes, ninguno de nosotros. De alguna manera, y este proyecto de ley que es tan amplio, nos da la posibilidad de hacernos cargo de los desafíos. Yo lo quiero poner en el ámbito del desafío. Yo de verdad creo que aquí, por lo menos yo no estoy tranquila. Yo no estoy tranquila. Y me sucede que ahora tenemos, por lo menos desde lo que a mí me toca como senadora, una tremenda oportunidad de hacernos cargo quizás de los desafíos que hoy no estamos cumpliendo bien. Entonces mi pregunta es más bien, si ustedes tuvieran que decirnos cuáles son los desafíos que tenemos, qué podemos nosotros desde el ámbito legislativo hacer mejor, ilumínenos porque nosotros no estamos en la práctica. Y a mí me gustaría desde la práctica que nos contaran, bueno, cuando hay una mujer que denuncia, ¿qué sucede después? ¿Por qué hay casos de denuncias que terminan finalmente en un femicidio? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué podemos mejorar? Aquí por lo menos hay un número, el tema del estupro me llama la atención, el aumento que tenemos ahí, ¿qué está pasando ahí en la práctica? Entonces, un poco para quizás focalizar las respuestas es, yo creo, puedo estar siempre equivocada, de que hay algo en la práctica donde tenemos que mejorar, ¿ya? Que es, llega la denuncia y cuánta no denuncia tenemos, porque esto está en base a la denuncia, cuánta no denuncia tenemos, qué pasa con las cautelares, por qué tenemos femicidios que se producen de mujeres que hicieron denuncia, eso no debiera ocurrir nunca. Y después, primer tema. Segundo tema, ¿qué está pasando con el estupro? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes los números? ¿Qué herramientas adicionales nosotros les podemos entregar? Tercer tema, ¿qué pasa con las cosas nuevas? ¿Qué está pasando con las redes sociales? ¿Qué está pasando ahí? Y desde lo legislativo, ¿qué podemos hacer para ayudar a tener mejores herramientas para hacernos cargo de estos casos? Y, finalmente, ¿cómo mejoramos? Siempre en esto hay un desafío de coordinación. Si somos francos entre nosotros, hay un desafío entre lo que nosotros tenemos que hacer desde lo legislativo, entre las policías, desde las policías, lo judicial, el ejecutivo, como también ahí, desde la oportunidad que tenemos en este proyecto de ley, nosotros podemos ayudarles. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Fonber. Lamentablemente me tengo que retirar, me va a suceder la senadora Proboste aquí en la testera. Agradecer muchísimo la presencia de cada una y cada uno de ustedes por este importante aporte al debate que tenemos y que es complejo, ya lo ha dicho la señora Fonber. La señora Fonber es bastante desafiante para todos los que estamos involucrados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Así que muchas gracias y, por favor, senadora Proboste. Bueno, vamos a continuar. Le ofrezco la palabra al general de Carabineros para que pueda dar respuesta a las consultas, general. Gracias, Presidenta. Voy a dividir las respuestas en dos partes, desde la perspectiva estratégica y la parte operativa, que lo hará la general Berta Robles. Efectivamente, Presidenta, por su intermedio, decir que en lo particular, para este general director, este tema no le es indiferente. Yo desde que asumí la Dirección General de Carabineros está dentro de los temas prioritarios. Por lo tanto, siento que estamos al debe con esto. Nosotros, indudablemente, que vemos los efectos de esta problemática. Me gustaría atacar también las causas. La familia, colegios, escuelas, la parte de prevención. Y ahí es un desafío, como decía la senadora, es un desafío y es una oportunidad. Por lo tanto, mi compromiso es enfrentar este problema. Nosotros como institución, tal como decía la general, adoptamos 14 millones de procedimientos al año. Por lo tanto, tenemos un problema serio en cuanto a dotación para ejecutar de buena forma las medidas cautelares. Por eso que este proyecto de ley también es una oportunidad para aumentar la dotación y también para la institución que represento especializar esta labor de control y de prevención. Por lo tanto, sentimos que es una oportunidad y es un desafío. Siempre se puede hacer más, efectivamente siempre se puede hacer más. Y por eso que también la voluntad de Carabineros de Chile para coordinar
y participar en cuanta mesa de trabajo se disponga para poder aportar a eliminar o a controlar este tipo de situaciones. Por eso que la zona de prevención y protección de la familia, desde que asumo, dispuse ya los estudios convenientes para potenciar lo que es la labor de prevención y la labor de control. No quisiera entrar en más detalles, pero sí recojo todas las críticas en el sentido de que sí, estamos al debe, pero créame que no es por una falta de voluntad, sino que por 28 procedimientos por minuto que tenemos, ciertamente que se nos hace muchas veces complejo y también la contingencia nos absorbe mucho personal. Por lo tanto, de ahí tenemos que nosotros, en forma creativa, innovar para que este tema, que en lo particular no me es indiferente, tratar de abordarlo de la mejor forma posible. Presidenta, si usted me autoriza, quisiera que la general Robles respondiera desde la perspectiva operativa, lo que preguntaba la ministra en cuanto a la pauta de riesgo, cómo se implementa, cómo son, desde que se hace la denuncia, la medida de protección, cómo se ejecuta, porque ella es la encargada de operacionalizar este tipo de acciones. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, general. Le ofrecemos la palabra a la generala Berta Robles. Gracias, senadora. Bueno, me gustaría... primero las consultas que hizo la magistrado Zapata, que estamos haciendo mal un diagnóstico, porque efectivamente nos fallan, porque fallan los casos, sobre todo en cuanto hay medidas cautelares y terminamos con femicidio. Bueno, aquí no puedo yo dar otra respuesta que, tal como lo explicó nuestro general director, es un tema que Carabineros siempre asume los compromisos que estamos, porque la Constitución así lo establece, pero efectivamente es porque para dar cumplimiento a las medidas cautelares o hacer el seguimiento a estas víctimas que denuncian, nuestra capacidad de medios, tanto de recursos humanos como logísticos, no nos da para poder hacer un seguimiento a cada una de estas víctimas. Yo creo que es una buena instancia este proyecto de ley para ver qué podemos hacer con estas víctimas, porque nosotros tenemos, aparte la voluntad de querer hacerlo, pero por la cantidad de procedimientos no tenemos la capacidad realmente de preocuparnos de cada una de ellas. Esa es la realidad con respecto a ese punto. ¿Sí? Breve interrupción sobre el punto. Senadora Fonbear. Es que a mí me interesaría, por su intermedio, Presidenta, si es que ustedes nos pudieran entregar, para nosotros tener una visión de la brecha, ¿de acuerdo? O sea, que ustedes nos dijeran, nosotros tenemos tantas medidas cautelares y podemos cautelar tantas. Tener la información, porque de esa manera nosotros también desde acá podemos hacernos una mirada respecto a qué es lo que nos falta. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Entendemos que a lo mejor no es una respuesta que se pueda dar en esta sesión, pero sí que puedan ustedes llevar la inquietud, porque es lo que va a permitir en el fondo también poder dotar de mayores herramientas a la institución en otras discusiones de presupuesto, etcétera, de ver cómo podemos ir disminuyendo estas brechas. Creo que esto también nos ayuda finalmente al propósito que es común, que es proteger a las víctimas. Sobre el mismo punto, senadora, para luego devolverle la palabra. Sí, es algo que me está dando vuelta hace rato que tiene que ver con un tema más bien operacional. Hace la comisión anterior estuvimos viendo el tema del brazalete, de este sistema que efectivamente pudiera, yo no soy experta, por eso lo consulto, porque tiene que ver con lo operativo, si a Carabineros el que existiera esta medida pudiera permitirle una mayor facilidad de seguimiento, porque solo breve, el día jueves estuve con una persona en un conversatorio justamente sobre el tema con la CMM de la mujer en la Araucanía, y hubo un caso muy puntual de 2 niños violados, uno primero, otro después, y justamente es lo que plantea la generala, o sea, no hay capacidad institucional hoy día para hacer la mejor supervisión que uno quisiera, y finalmente además los casos están viéndose en tribunales distintos, lo que es un tema que no tiene que ver con ustedes, pero que tenemos que abordarlo también en este proyecto. Pero puntualmente, el brazalete, ¿pudiera facilitar la labor que ustedes realizan? Porque el costo de lo que están haciendo no es barato, entonces quizás el brazalete pudiera incluso disminuir costos.
Presidenta, si me autoriza, le hacemos llegar la información de las medidas cautelares y cuánto personal se requiere para que usted vea la brecha que existe y el brazalete, obviamente, que todo lo que suma ayuda a este tema, indudablemente. Bueno, continuando, ¿qué dotación de recursos tiene para dar cumplimiento para erradicar la violencia hacia las mujeres? También consulta de la magistrada Zapata. No podría dar una respuesta, sería también la respuesta de lo que vamos a presentar, porque como cumplimos tantas medidas cautelares, no está cuantificado cuánto necesitaríamos exclusivamente para las medidas de violencia intrafamiliar, solo lo que está en el cuadro. O sea, si por turno de 8 horas necesitamos 19.000 carabineros para cumplir estos turnos de 8 horas y dar cumplimiento a todas las medidas cautelares, significaría que los 60.000 carabineros que somos ahora, entre hombres y mujeres, tendríamos que dedicarnos exclusivamente a cumplimiento de medidas cautelares. O sea, ese es un estudio que se hizo, pero ahora va a ir más acabado con respecto al punto que se está presentando en esta mesa. ¿Qué mejoras necesitamos para que el proyecto de ley sea exitoso, pensando en lo que necesitamos como institución? Bueno, las medidas cautelares es algo que va a quedar pendiente porque ya es un trabajo más profundo que hay que hacer con nuestra Dirección de Planificación y Desarrollo. Estamos claros que muchas mejoras. Es un cambio que se está viviendo ahora, el tema de la perspectiva de género. Sí, es nuevo. Incluso para las generaciones de ahora no es nuevo, pero para los que ya llevamos más años sí es un tema nuevo. Entonces, obviamente tenemos que cambiar cultura organizacional de los que son más antiguos. Tienen que pensar que en Carabineros hay mucha gente que tiene sobre 20 años de servicio y a ellos sí tenemos que cambiarle, perdonándome la expresión, el switch, la forma de pensar. Y ese es un trabajo del día a día que estamos haciendo como institución, pero se están haciendo capacitaciones, nuestro general director aquí lo hizo presente, estamos ampliando la visión, incluso como institución. O sea, Carabineros hoy en día ya está pensando en tener personal especializado que se capacita y que va a ser, no cualquiera, porque yo puedo ir a una capacitación y es probable que no la apruebe. Ellos van a quedar fuera de esta especialización y la idea es que a lo menos en cada unidad de Carabineros un cierto porcentaje, que no me atrevería a decirlo porque tiene que hacerse el estudio, pero a lo menos en cada unidad de Carabineros haya un porcentaje de este personal con la especialidad para que pueda hacer esta atención especializada y diferenciada, porque es un grupo vulnerable que no puede tener una víctima de violencia intrafamiliar la misma atención que una mujer que va porque le robaron el auto. O sea, en eso estamos trabajando como institución y está esa visión. La ministra nos preguntó la evaluación de pauta de riesgo. La problemática en cargar la pauta de riesgo lo habíamos conversado ya en una reunión. Se mandó ya el requerimiento directamente a nuestro Departamento de Tecnología de la Información, que es donde se trabaja la carga de los antecedentes. Tengo que esperar la respuesta. Yo con Carolina en la reunión que ya tuvimos quedamos en que nos íbamos a reunir a lo menos una vez al mes y ahí vamos a ir destrabando todos estos escollos que nos van saliendo, pero estamos viendo. Además, voy a adelantar aquí como una primicia con respecto a la evaluación de pauta de riesgo. Estamos haciendo un trabajo con la Academia de Ciencias Policiales de nosotros, Carabineros, donde queremos hacer un estudio de la pauta de riesgo, pero para ver qué tanto aporte de ser realmente una información preliminar para evitar de que esa violencia que se está denunciando en el momento llegue a más allá, que es lo que nadie quiere, que llegue a femicidio. Entonces vamos a ver qué porcentaje tiene de determinar con anticipación el riesgo real que tiene la víctima. Bueno, con respecto al cambio en la cultura organizacional se está haciendo, ministra. Nuestro general director ya dispuso que se trabajara con la especialidad. Senadora Proboste, criterio para instalar las salas de familia.
perdóneme, pero voy a ver, porque hice la consulta. Les quiero comentar que estas salas de familia vienen de un proyecto que ya se terminó de implementar el año 2018. Y pregunté el criterio, me están diciendo que salió de un estudio realizado por el Ministerio del Interior de la época, donde establecía que el primer índice era la vulnerabilidad social delictual por la comuna, no solamente en situaciones de BIF, sino que el índice general. Después, la tasa de denuncia y de aprehensión por delitos asociados a la categoría de atención de las salas, que es violencia intrafamiliar, maltrato de personas, adultos mayores y atención de niños, niñas y adolescentes, ya sean como infractores de ley o como vulnerados, de todas sus formas, víctimas de delito o en situación de riesgo. Y el tercer requisito era la infraestructura de la unidad, que tenía que tener un espacio adecuado para poder implementar las salas de familia, porque hay cuarteles que no tenían la capacidad de poder instalar una sala especial para la atención. Ese fue el criterio que se usó en su época, senadora Proboste, para implementar las salas de familia. No obstante, quiero destacar que en toda unidad de carabineros hay oficinas de violencia intrafamiliar, que en su época se llamaron así, que tienen un funcionario de carabineros capacitado para atender en forma especializada a las víctimas de violencia intrafamiliar. Me gustaría destacar algo súper importante, que de hecho a mí me llamó la atención cuando asumí en este cargo, que hay un gran porcentaje de hombres, carabineros hombres, que están capacitados para atender a estas víctimas. Y haciendo un levantamiento interno, ha sido muy bien acogido por las propias mujeres víctimas. De primera provoca como un rechazo, es decir, pero ¿cómo un hombre me va a atender si yo vengo a denunciar a un hombre? Pero como está nuestro personal capacitado para brindar esta primera acogida, tenemos una muy buena calificación y evaluación de las propias mujeres víctimas que se han atrevido a denunciar, cuando ven que este carabinero sí las acoge, sí les presta orientación, sí las escucha y sí tiene una atención empática. La estadística de femicidio, ya, ahí por eso lo dije, porque a veces cuando uno da datos, información estadística, genera esa confusión. Cuando yo digo que es la estadística que tenemos nosotros carabineros, porque son los casos que Carabineros recibe la denuncia. Yo la información que entregué no es la información nacional, no tengo la palabra de la información nacional, es los datos de los procedimientos que Carabineros adopta. Carolina ahí me estaba consultando, hay otros datos distintos que ya es la nacional que considera todo el país. ¿Cuáles son las medidas concretas para garantizar la seguridad y proveer el mayor resguardo a las víctimas? Es el tema que vimos al principio de las medidas cautelares, por lo tanto, como institución nos vamos a comprometer a dar una respuesta formal y después de un estudio. Senadora von Baer, ¿cómo garantizamos el seguimiento de las medidas cautelares? Es lo mismo, queda la respuesta pendiente, pero vamos a trabajar para dar una respuesta concreta. ¿Qué herramientas necesitamos para cumplir el desafío? Bueno, generalmente como institución tenemos que ser sinceros, para poder dar un seguimiento a las medidas cautelares como todos quisiéramos. Sí significa mayor cantidad de recursos humanos, sí significa mayor cantidad de recursos logísticos y bueno, hay que estudiarlo o ver qué otras ideas se plantean acá para poder dar atención especializada y hacer un seguimiento a estas víctimas, que eso es lo que queremos, o sea, que una víctima primero se atreve a denunciar, porque no es una decisión fácil, y después que denuncie, que no llegue el victimario y termine con la vida de ella. Es obvio un desafío no solo para Carabineros, un desafío para todos. ¿Qué está pasando con los delitos sexuales? Aumento del estupro, aumento del tema de las redes sociales. Sí, la verdad que como institución no tengo una respuesta concreta. Sí lo dijo nuestro general director, la situación de cómo viven nuestros jóvenes o la sociedad hoy en día es muy distinta, no solamente al tema de género, sino que también a las libertades o
no sé, yo creo que a los valores, a tener reglas claras y normas, es probable que por eso, pero también lo anoté aquí porque es un estudio que voy a disponer a mi unidad de delitos sexuales para ver con nuestros criminalistas, criminólogos y personal especializado que nos hagan un estudio de qué está pasando realmente en base a un estudio criminológico. Respecto al brazalete, senadora, ¿qué medios necesitamos o si realmente nos serviría para que Carabineros pueda hacer el seguimiento? Yo creo que también está asociado a la cantidad de personal que necesitamos para hacer el seguimiento y brindar la atención que la víctima necesita después que denuncia con respecto a las medidas cautelares, así que también va a ser considerado en el estudio que vamos a enviar. Muchas gracias. Muchas gracias, generala. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Antes me la había solicitado ya la ministra. Quisiéramos pedirle si es que es posible que usted comparta posteriormente el estudio que va a encargar con esta comisión. Perfecto. Muchas gracias. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. A propósito de la pregunta que hizo usted misma respecto de quién lleva el número, el registro de los femicidios, los lleva el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el NAVEC, nuestro ministerio, y el registro de femicidios responde a lo que está señalado en la ley de femicidio del año 2010. Al año 2018 son 42 femicidios, se agregó un evento que aún no había sido, ¿verdad?, calificado como tal y estábamos a la espera de la resolución del Tribunal de Garantía y en enero del 2019 el Tribunal definió, ¿verdad?, que se trataba, que respondía a las características de un femicidio de acuerdo a lo que indica la ley. Por tanto, a mediados del mes de enero el número subió de 41 a 42. Sin perjuicio de aquello, presidente, importante también considerar que este mismo proyecto de ley establece una ampliación de la calificación del delito de femicidio, incorporando a aquellas parejas sin convivencia. Y al mismo tiempo, nosotros estamos acompañando la tramitación de una moción parlamentaria conocida públicamente como Ley Gabriela, que establece una mirada distinta respecto, o sea, complementaria o amplía aún más la mirada, la definición del delito de femicidio, distinguiendo lo que es el femicidio íntimo, que sería lo que está calificado hoy día en la ley, respecto del femicidio por razones de género, que es lo que está señalado en el proyecto de ley. Pero por ahora el registro lo lleva el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género y de acuerdo a lo que señala la ley de femicidio que data desde el año 2010. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra la senadora Aravena. Solamente hacer un punto respecto al tema de la violencia que tiene que ver con lo económico, que no lo hemos tratado acá porque evidentemente es lo que normalmente uno más visibiliza, que son los femicidios u otro tipo de violencia. Pero yo quiero dejar sentado también que, según los datos que nos informaron en la comisión anterior, el 60% de las pensiones de alimentos hoy día están impagas o tienen algún nivel de atraso, tema que está muy vinculado a la labor de ambas policías. Y yo quiero dejar sentado esto porque hay algunos proyectos de ley, no me gustaría ser autorreferente, pero hay un proyecto presentado por la senadora Muñoz, que es presidenta de esta comisión y quien habla, y otro, el senador Kass, referido justamente a la obligatoriedad del domicilio, que pudieran haber otros mejores también. A mí, más que la autoría del proyecto, lo que me interesa es que dejemos sentado que también tenemos que ver ese punto, porque justamente si nosotros mejoramos los indicadores de cobro y de pago de estas pensiones, es probable que incluso disminuyamos las condiciones de violencia. O sea, evidentemente cuando no hay autonomía económica, cuando hay una situación de riesgo de alimentación o de resguardo de los niños, aún más se vulnera la situación familiar. Entonces, creo que es un tema no menor, que llevamos años escuchando, quienes hemos trabajado en terreno con temas sociales, que las mujeres hoy día no pueden tener acceso y más encima trabajan a veces en horarios bastante poco aconsejables, dejando a sus niños solos, que es lo que comentaba la generala, que evidentemente todas nosotras hemos trabajado, pero
hay un horario en que los niños llegan del colegio y necesariamente la madre debiera estar acompañando y muchas veces por tener que comer tiene que salir a trabajar en horarios muy extensos. Entonces, yo quiero dejar sentado el tema de la pensión de alimentos, que creo que es un tema clave y que probablemente al solucionarlo vamos a evitar también algunas condiciones de violencia. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Si hay alguna reacción, le ofrezco la palabra al prefecto de justicia de la PDI. Don Francisco tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, bueno, se hicieron varias consultas. Quisiera partir por la consulta que hizo la magistrada Zapata. La verdad es que por lo menos en el caso de la policía de investigaciones, la revisión de los procedimientos policiales se hace permanentemente. Se revisan los protocolos, permanentemente hay un departamento en la Inspectoría General, el Departamento de Procedimientos Policiales, que está siempre monitoreando, ¿no es cierto?, y haciendo propuestas respecto de mejora a los procedimientos policiales. Sí, quizás nos falta, ¿no es cierto?, ir más allá en cuanto a no solamente mejorar lo que hacemos, sino que además formular propuestas, ¿no es cierto?, a otros actores que participan dentro del sistema para mejorar el conjunto, no solamente mejorar nosotros nuestros propios procedimientos. En cuanto a propuesta, me parece que una mesa de trabajo con actores, una mesa permanente de trabajo con actores que dicen relación con la parte operativa del sistema, que permita hacer una evaluación y propuestas de mejoramiento entre los propios actores, yo creo que sería una buena medida. Que entiendo que hasta ahora ha habido iniciativas que no han prosperado en el sentido de lo que nosotros estamos planteando. En cuanto al proyecto propiamente tal, la Policía de Investigaciones va a hacer una propuesta que va a hacer llegar a la comisión relativa exclusivamente al proyecto, a propuestas para mejorarlo, digamos, hasta donde nosotros podamos, en ese sentido, hacer un aporte, y orientado a las facultades de las policías, que me parece que ahí quizás pudiera haber un mejoramiento interesante en cuanto a qué es lo que las policías pudieran hacer, no solamente a través de una orden, ¿no es cierto?, ya sea del tribunal, ¿no es cierto?, o de la autoridad pertinente, sino que de propia iniciativa. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, las policías, hasta donde yo entiendo, pudieran contribuir a prevenir hechos que terminan siendo lamentables, ¿no es cierto?, por el conocimiento que adquieren, ¿no es cierto?, de las situaciones de contexto en que se dan estas medidas. Siempre con las limitaciones, obviamente, de recursos tanto humanos como financieros. Hay que recordar de que la Policía de Investigaciones tiene 7.000 detectives para todo el país. Entonces, es un número que realmente tratamos de hacer lo posible, ¿no es cierto?, de cumplir con las obligaciones que nos corresponden y con las órdenes que nos dan, pero obviamente es un número escaso. Y quisiera, ¿no es cierto?, agregar de que en este momento la Policía de Investigaciones no está creciendo en materia de recurso humano oficial policial, sino que solamente está permitiéndose, ¿no es cierto?, que se incorporen a la Escuela de Investigaciones el mismo número de detectives que se van a retiro por distintas causales. Entonces yo estoy cambiando un policía de experiencia que se va a retiro por un detective que está recién saliendo de la escuela, y no tengo crecimiento y además tengo ahí una desventaja en cuanto a la capacidad operativa de nuestro personal policial. Bueno, respecto a las estadísticas, la verdad es que la policía no maneja estadísticas, o sea, maneja estadísticas propias, pero se adecua y lo que rige, digamos, en esta materia son las estadísticas del Ministerio Público en materia de delitos y las del Ejecutivo, en este caso, en materia específicamente de femicidio. En cuanto a otras formas de violencia nuevas que han surgido, como por ejemplo a través de las redes sociales, bueno, a través, ¿no es cierto?, de nuestro departamento de cibercrimen, de delito informático, la verdad es que, y a través, ¿no es cierto?, de Interpol, en que tenemos contacto, ¿no es cierto?, y permanente retroalimentación, ¿no es cierto?, con policías de todo el mundo, tratamos, ¿no es cierto?, de adelantarnos a lo que viene a Chile, que ya está, ¿no es cierto?, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Y, bueno, se realizan charlas de capacitación en colegios, ¿no es cierto?, en personal que tiene algún grado, ¿no es cierto?, de intervención, tanto en menores como en adultos mayores, en su cuidado, ¿no es cierto?, colegios, etcétera. Pero siempre es insuficiente, o sea, hay que pensar de que
la Brigada del Cibercrimen tiene 50 funcionarios para todo el país, entonces también ahí topamos en un tema, digamos, de recursos humanos y financieros, pero algo se está haciendo en la medida de lo posible. Bueno, y siempre esto dentro de las facultades preventivas que puede realizar la PDI. Hay que volver a reconocer de que la Policía de Investigación es una policía que tiene por misión fundamental investigar los delitos cuando ya se cometen. Igual realiza prevención, una prevención estratégica, ¿no es cierto?, a través de sus jefaturas especializadas, y no le hacemos el quite, digamos, a esa función. Pero obviamente, ¿no es cierto?, se ve disminuida por la función principal, que es la que se nos exige, ¿no es cierto?, que es la de justamente investigar los delitos que ya se cometieron. Ahora, también quiero decir, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una jefatura nacional con categoría, ¿no es cierto?, de jefatura equivalente a las direcciones de otros servicios, que es la jefatura de delitos contra la familia, que la verdad es que también hace una labor bastante importante como actor dentro del sistema. De ella dependen todas las brigadas de delitos sexuales y de menores, hay una adecuación y capacitación de todo su personal para adecuarse a las nuevas exigencias. En ese sentido, nos sentimos orgullosos del personal que tenemos, pero también tenemos esa limitación, no en todas las regiones hay brigadas de delitos sexuales y menores. Hay un déficit ahí, ¿no es cierto?, que nos hacemos cargo, pero que tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de solventar con lo que tenemos, tanto financieramente como de recursos humanos. Bueno, también me sumo, digamos, a todo lo que significa la carga de información en los sistemas, que también hemos tratado de solucionarlo a través de la Jefatura Nacional de Informática y Telecomunicaciones que nosotros tenemos. Hay una renovación general del equipamiento computacional por digamos, medios tecnológicos de mayor capacidad que nos permitan no solamente responder a esta exigencia. Ya nos pasó, ¿no es cierto?, con el Banco Unificado de Datos, nos está pasando, ¿no es cierto?, también con nuestros propios sistemas de inteligencia y con nuestro propio sistema GEPOL y BRAIN, que son todos sistemas muy complejos, ¿no es cierto?, muy pesados, que no todos, digamos, los sistemas informáticos son posibles de hacerlo correr. Así que en eso también hay un esfuerzo de la institución por mejorar eso y por dotar a todas las unidades, ¿no es cierto?, del equipamiento que nos permita responder a esa exigencia. Bueno, mucho de lo que se señala en el proyecto, la verdad es que la policía, dentro de sus posibilidades, está tratando de cumplir, porque la verdad es que el proyecto es transversal y reproduce, ¿no es cierto?, y mejora normas del procedimiento penal, del Código Procesal Penal, de la ley, ¿no es cierto?, que crea el juzgado de familia, etcétera. Es en el fondo un proyecto que reúne normas de distintos cuerpos normativos que actualmente están vigentes. Entonces, y los mejora, obviamente, y los unifica y los mantiene, ¿no es cierto?, en un mismo cuerpo normativo. Pero la Policía de Investigaciones está tratando de dar cumplimiento a la mayoría, ¿no es cierto?, de las exigencias que aquí se establecen, dentro de sus posibilidades, obviamente, desde ya, incluso antes de que este proyecto logre, ¿no es cierto?, su aplicación, su entrada en vigencia. No sé si me corresponde hacerme cargo de alguna otra consulta en particular que haya quedado pendiente, pero solamente volver a hacer valer y hacer presente el compromiso de la Policía de Investigaciones por este tema. La verdad es que es un tema que es realmente significativo para la policía. Este director general, el señor Espinosa, la verdad es que ha tomado un montón de medidas, desde cosas tan sencillas, ¿no es cierto?, como el horario, que ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, y que suena un poco llamativo, que el horario de la Policía de Investigaciones termina a las 5:30 de la tarde, más allá de los turnos y de una serie de cosas, pero eso cambió, digamos, la vida del personal institucional. Todo el tema de preocupación, ¿no es cierto?, de la maternidad, de la lactancia, los permisos, los turnos, todas las facilidades, ¿no es cierto?, para que el personal femenino pueda desarrollar su carrera de manera adecuada, ¿no es cierto?, y acorde, ¿no es cierto?, a su condición de género.
Así que, bueno, además, ¿no es cierto?, hay una corporación, digamos, de la familia que es paralela a la institución, que seguramente, ¿no es cierto?, también habrán escuchado hablar de ella, que es la Corafam, que la preside justamente la señora esposa del director general, que también contribuye desde ya una perspectiva, ¿no es cierto?, extrainstitucional, a colaborar, ¿no es cierto?, para que todos los funcionarios en general, pero en particular, ¿no es cierto?, las funcionarias, ¿no es cierto?, puedan tener ayuda de distinto tipo, incluso económica, ¿no es cierto?, de facilidades en múltiples aspectos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar mejor su labor policial. Así que simplemente volver a hacer presente la mejor disposición de la Policía de Investigaciones para todo lo que signifique avanzar y contribuir al éxito de este proyecto. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, al equipo que la ha acompañado también durante la tramitación de este proyecto de ley, agradecer al general director de Carabineros, don Mario Rosas, a la generala también, que en el día de hoy nos acompaña, hacer extensivo nuestro saludo al prefecto de Justicia de la dotación de la Jefatura Jurídica, que en representación de la PDI también ha querido contribuir con la mirada desde cada una de sus instituciones en hacer realidad una iniciativa tan importante como el de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El prefecto de Justicia hablaba respecto de estos distintos software que ellos tienen y él decía, mire, a veces cuesta hacerlos correr. La verdad, cuesta mucho más hacerlos conversar, que es algo que uno debiera hacerlos conversar con el conjunto de las organizaciones que están vinculados a los temas de prevención de este tipo de delitos, que finalmente lo que buscamos erradicar en nuestra sociedad, si es que, bueno, ahí el Ministerio también tiene un importante desafío. Ya en la última sesión, el profesor también de la Universidad de Chile le planteaba a la ministra algo que ha reiterado en el día de hoy el prefecto de Justicia de la PDI, de poder constituir un equipo permanente para que se puedan estar evaluando por parte de aquellos que están cotidianamente enfrentados a esta realidad, para que no sea solo parte de la voluntad de la ministra de turno, porque la ministra en esta oportunidad ha incorporado además el hecho de poder incorporar de manera permanente a quienes han estado desde la justicia colaborando en esto, con el propósito de que esta iniciativa sea mucho más permanente y que no pase por los liderazgos de turno, si una ministra o un ministro en algún momento pueda, claro. Entonces es importante que las personas que nos están escuchando lo tengan claro. Perdón la interrupción. No, está bien. Lo que me imagino yo es el ánimo, es que esto quede mucho más institucionalizado, que no sea parte de las voluntades de los liderazgos de turno en esta materia, porque lo que esperamos es que efectivamente existan cambios en la forma de abordar los temas no solo de violencia, sino también de una incorporación plena de la mujer al desarrollo de las instituciones. Durante el año pasado fue bien destacado en la graduación de la Policía de Investigaciones una de las estudiantes que se graduaba, una de las inspectoras que se graduaba con 6 o 7 meses de embarazo. Bueno, antes esa realidad era constitutiva de perder el esfuerzo de formación durante mucho tiempo y nos parece que hay que avanzar en una mayor consistencia. Cuando nosotros declaramos como sociedad que nos importa la maternidad y que queremos la inclusión, bueno, esta inclusión lleva también el reconocimiento de condiciones como la maternidad, y esto no puede ser un obstáculo, muy por el contrario, tiene que ser medidas que se adopten, ni siquiera yo diría como algo especial,
sino como naturalizar y que sea parte de la cultura esta realidad de lo que significa realmente la inclusión en cada una de las instituciones. Así es que, bueno, reiterar nuestros agradecimientos a todos quienes han venido a contribuir en el día de hoy desde sus instituciones con una mirada a este proyecto. Quedamos con los compromisos general de poder conocer los resultados del estudio que ustedes puedan encargar y que nos hagan llegar a esta comisión, y de poder conocer en otro momento cuáles son estas brechas reales. Creo que en ese sentido también la PDI ha sido bastante claro en entregarnos esta información respecto de los recursos físicos humanos más limitados que se tiene para poder enfrentar de buena forma los temas en materia de prevención y el derecho a una vida libre de violencia. Agradecemos también a las organizaciones que en el día de hoy nos acompañan y que forman parte permanente de la reflexión, análisis y mejoramiento de esta iniciativa legal. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.